Televisión en movimiento. Amigos, es su programa Punto Final. Es un programa grabado. Hoy es jueves 31 y aparecerá mañana día 1. Final de año, inicio de año, con una gente que los oaxaqueños ya tienen muy identificada, con una persona que saben que está hablando con claridad y que está diciendo cosas muy interesantes, la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Hola, Mariana, ¿cómo bienvenida estás? ¿Cómo a estás? tu programa. Feliz porque además estamos terminando el año trabajando. Y comienzas trabajando, ¿eh? Y comienzo trabajando. Entonces, para cuando me vean, que será día 1, pues estaremos... Bueno, vas a estar el día 1, el día 2, sábado 2, de las 3 a las 4 de la tarde, bien. Y el domingo de las 10 a las 11 de la noche. Excelente, excelente. ¿No? Además, siempre Sí. es un gusto estar en este programa porque eres una persona seria y es muy ameno el programa. Ya Lo he quisieras que fuera yo serio. Ah. Bueno, oye, Mariana, a ver, ya estamos en un arranque de sucesión. Tu partido, el Partido Revolucionario Institucional, cuando menos es el que más, digamos, diversidad de gente tiene en la contienda. Podemos hablar de Murat, podemos hablar de Biel, podemos hablar de Poncho Gómez Sandoval, de ti, de Samuel es Gurrión. muy, muy importante. Y, en fin, inclusive hay otros tiradores que por ahí están escondidos, ¿verdad? Pero que hacen su laborcita, ¿no? Algunas veces es labor de zapa y otras de construcción. Así son los partidos políticos, así son los intereses. ¿Tú cómo ves cómo va funcionando tu partido? ¿Realmente crees que va a ser un cambio? ¿Realmente crees que va a establecer una verdadera evaluación para saber quién es el mejor? Y a veces no es que sea el mejor por conocimiento, por publicidad. Hay muchas gentes que tienen mucha publicidad y salen igual que la publicidad, como la Coca-Cola, muy mala. ¿Sí? Mira, primero que nada, te puedo decir que es un buen síntoma, yo lo veo así, que haya varios contendientes y varios tiradores y una tiradora por lo menos más visible que soy yo. Y siempre va a ser bueno porque ahí, primero que nada, la militancia tiene sus opciones. Y también a quienes toman la decisión y que tienen la posibilidad dentro del partido de valorar los perfiles, pues les ayudas porque tienes también una gama de distintos perfiles para poder saber qué persona le vendría mejor como candidato o candidata a Oaxaca para contender por la gubernatura. Yo no creo que fuera deseable que solamente existiera una persona compitiendo por parte del PRI y todos se alinean y nadie dice nada, ¿no? Al contrario, me parece que es sano, porque hasta ahorita me parece que hemos ido dialogando hasta entre nosotros mismos, ¿sí? Que bueno, ahí puede haber filias y fobias de algunos más que otros, pero en mi caso personal, yo he platicado con todos, ¿no? Y a todos les he dicho, tan legítimas son tus aspiraciones como las mías. Y yo seguiré también caminando, trabajando, porque también tengo una visión, como tú, tengo una visión de qué queremos para Oaxaca. Ahora, me dices, ¿tú crees que sí va a cambiar esto en el partido? Yo te puedo decir que estamos en una gran posibilidad. Tenemos una gran ventana de oportunidad dentro del partido de hacerlo verdaderamente. Tiene gente de muchos años en la política aquí en Oaxaca, hay perfiles más frescos. Bueno, esos años a veces son buenos y a veces son terribles, malos, porque dejan nada más una estela de... Sí, todos tenemos los lados oscuros y nuestros lados fuertes y desde luego tenemos nuestros retos, voy a llamarlo así.
Pero bueno, a los que nos atacan, digamos, de que somos jóvenes, en mi caso personal, es que Mariana es muy joven. Bueno, yo he tenido un cargo de alta responsabilidad a nivel federal. Oye, yo te voy a contar, cuando estaba la sucesión y todavía vivía el maestro don de tu paisano, hombre, que fue senador. Tengo 3 millones de paisanos. Ay, se me fue el nombre. ¿Que fue senador? Sí. Sadot. No. Sadot, bueno, ha sido un buen senador, yo creo. Ha sido uno de los pocos buenos senadores. No, el maestro de... Ay, ahora sí se me fue. Ya me entró el Alzheimer, ¿no? Bueno, él me decía, me acusan de que soy muy viejo para ser candidato a la gubernatura. Escribe, me dijo. Soy el más joven de los viejos oaxaqueños, así que tú serías la más joven de los jóvenes oaxaqueños, políticos. No, pero con experiencia, es decir, el otro día platicaba con una periodista muy reconocida y hacíamos un recuento de las reformas, por ejemplo, en las que yo participé en los últimos años, del 2006 al 2012, pues, trabajé fácilmente en 8 de las más importantes reformas que han habido en este país en las últimas décadas. La reforma al sistema de justicia penal. Y cuando digo participar, es decir, en la dictaminación, en la negociación inclusive, en el arrastre de lápiz, en el diseño de la norma. Ahí estuve durante 6 años y te las puedo nombrar. La reforma a los juicios orales, ¿no? La del 2007, la reforma electoral del 2007 también, la reforma de amparo, que fue una reforma constitucional de gran calado, y después la ley de amparo, iniciativas nuestras además, que yo trabajé y trabajé con Murillo Karam, el entonces senador. La reforma la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tú sabes que me he involucrado mucho en los temas de justicia y seguridad también. La reforma de derechos humanos, que hoy por hoy es un parteaguas en los temas de derechos humanos a nivel mundial. Y la reforma de transparencia, es decir, te podría nombrar muchas más, y eso no es cualquier cosa. Es decir, he participado en el diseño de las principales instituciones de los últimos años. A ver, Mariana, yo tengo una duda. Mucha gente dice la experiencia, y yo digo, ¿no es mejor la limpieza? También, es decir, yo hablo de estos porque temas. Hablamos de experiencia y tenemos unos experimentados muy ratas. No, y te voy a decir una cosa, y además una experiencia en temas importantes de trascendencia nacional. Fui su Procuradora General de la República. En un momento complicado del país, fue una alta responsabilidad, y créeme que ha sido de las experiencias más enriquecedoras a nivel personal, pero a nivel profesional, desde luego, ¿no? Entonces, no salí del vapor, es decir, vengo trabajando, yo desde los 18 años estoy trabajando, y conté, son 7 años que litigué con uno de los mejores juristas en este país, que es Salvador Rocha Díaz, que fue don Salvador Rocha Díaz, y 10 años en el servicio público. Me parece que joven en términos profesionales no lo soy, y además creo que es mucho más importante, tengo la sensibilidad, he recorrido también el estado. Te voy a decir que recorrí cada uno de los municipios, que yo creo que, o los pueblos de Oaxaca, no creo que alguien verdaderamente, aunque me lo puedan decir, alguien lo haya hecho, porque en nuestro estado tendrías que tardarte muchos años para recorrerlo y conocer pueblo por pueblo, pero sí puedo decirte que en mi análisis sí puedo saber cuáles son los principales problemas y las heridas más profundas de nuestro pueblo. A ver, hablamos ya de una verdadera acción. Problemas de Oaxaca son muchos. Tenemos el más grave, la pobreza, la marginación, el desencanto, la corrupción. Yo te puedo decir que
En mi análisis Ajá. son pues esos, la falta de desarrollo, la falta de empresas, que esto significa que cuando no tienes una industria, no tienes desarrollo económico en un estado, eso necesariamente, y no necesito ser sabia, en el mundo sabemos que si no hay desarrollo, la pobreza va a estar ahí y va a aumentar. Si no hay desarrollo, la desigualdad va a ser un problema latente. Pero además, tú dijiste bien, la corrupción. Y lo englobaría todavía en un problema más general, que es transversal a toda la problemática oaxaqueña. La falta de Estado de Derecho. La falta de... ¿En qué se traduce? En que no hay respeto y cumplimiento de la ley. Ay, bueno, ahí hablaremos de otros temas. Un tema más profundo. Es decir, ¿quién tiene que hacer respetar la ley? ¿El funcionario? ¿Sí? Al pueblo le han impuesto una ley. No, mira, sí, pero... Y el pueblo, quieras o no, la respeta en su mayoría. Los que no han respetado son los altos funcionarios. No, a eso voy. Desde luego que los primeros que tienen que cumplir la ley. ¿Cómo vamos a exigir que la población cumpla la ley, pague los impuestos, pague derechos y cargos que tiene que pagar por los servicios públicos que recibe? Si desde el origen, desde el gobierno, que son los primeros encargados de aplicar la ley y de hacerla valer, no se aplica. Bueno, entonces es que te cobran a veces empieza un círculo vicioso. Claro. Entonces la gente pierde el interés, pierde el respeto por la propia ley, pero desde adentro, es decir, no nada más no me comporto, no cumplo con la ley, sino simplemente no me parece importante cumplir la ley, ¿no? Es decir, ese es el razonamiento ahí, ¿no? Pero el problema de raíz viene de que la gente no confía en sus instituciones. Tú sabes el problema y el daño que significa que en un estado hablando como un país, la gente no confía en sus instituciones. Es muy grave, pero vamos a un corte comercial y regresamos sobre eso. Muy bien. ¿Me parece bien? Punto final con Mariana Benítez Tiburcio. Mariana, estábamos hablando de que tenemos un problema serio, no creemos en nuestras instituciones, pero los mexicanos hemos creído en nuestras instituciones. Los que nos han hecho ya no creer de las instituciones son los funcionarios, los burócratas, empresarios malignos, que los hay en muchos, inclusive algunos hasta que ahora son hasta candidatos por tu partido, ¿verdad? Pero o de otros partidos, ¿eh? De otros partidos hay muchos de ellos, ¿sí? Y el sistema. Entonces, ¿cómo piensas resolver ese asunto? ¿Cómo generar la confianza de los oaxaqueños en algo que lo han perdido, no porque ellos lo quieran perder? No por un capricho de decir, ya no confío en el INE o ya no confío en el Poder Judicial. No, pues al INE solamente vas por la credencial, pero no porque confíes mucho en él. Mira, tenemos que romper, tenemos que introducir elementos disruptores de esa inercia, porque la inercia es lo que hace que como engranaje funcionen perfectamente círculos viciosos. Lo que tenemos que crear son círculos virtuosos. ¿Y cómo los logras? Primero, sí, coincido, el gobierno es el primero que tiene que dar la pauta y el primer paso. Porque mientras la gente no vea un cambio desde ahí, no se va a mover. Y sí tenemos que, para lograr un cambio verdadero, de fondo, de raíz, en los temas importantes de Oaxaca y del país en general, como trabajar y combatir en la corrupción, por ejemplo, tenemos que mover a todos a la acción. Pero la mejor manera de ganar la legitimidad
y de involucrar a la gente y que hagan suyo este proyecto, que es un proyecto de Estado, tiene necesariamente que marcar la pauta y el liderazgo del gobierno. Y mientras al gobierno no le crean, y no le crean a una persona, que cómo puede hablar de corrupción si puede estar manchada, por ejemplo, pues desde ahí ya empezamos mal. Lo importante es que tengas la legitimidad y la cara limpia para convencer a la gente que es mejor, que nos va a beneficiar a todos el trabajar en ese rumbo. Y algo muy importante, desde abajo, yo insisto en que como Estado necesitamos un nuevo pacto. Pero no quiero hablar de los pactos que ya se han construido, no. O sea, pacto en el sentido más amplio de la palabra, que es un acuerdo de voluntades. ¿Qué es eso? Un pacto es un acuerdo de voluntades, un contrato en términos civiles, como el contrato social rusoniano, ¿sí? Entonces, es un acuerdo entre nosotros, pero desde abajo. Y cuando digo desde abajo es desde la comunidad, desde las propias colonias. A ver, ¿cómo vas a lograr eso si solamente en Oaxaca tienes más de 500 organizaciones políticas ligadas a conflictos de carácter político, social o económico que se negocian y que por tanto forman parte de toda una estructura electoral que también se compra o se vende? Esto es claro en Oaxaca. Sí, hablamos de una democracia oaxaqueña. Pues a la sí, oaxaqueña. A la oaxaqueña. Sí, pero ¿cómo romper eso? Sí, cuando sabes exactamente bien que han llegado verdaderos pillos al poder gracias a que tienen o la capacidad de compra o que han encontrado en la capacidad de venta de esas organizaciones un gran nicho que les ha permitido seguir saqueando el Estado. Mira, desde luego que en esos casos tienes que trabajar, no nada más poniéndonos de acuerdo todos. Tendrás Es decir, que... me estoy refiriendo a... Una cosa son los problemas y los conflictos que son económicos y políticos, ya de otra escala, y yo lo que te estoy diciendo, que esos hay que revisarlos, y ahí, en esos casos hay que aplicar la ley. Pero yo te estoy diciendo de cómo hacer que la gente sea capaz, primero, de empezar a solucionar sus conflictos de otra manera, porque Oaxaca está conflictuada. Y además, cómo convencer a la gente de moverse a la acción. Hace poco visité Morelos, me interesaba conocer a una persona que había introducido un modelo educativo que le permitió por cerca de 20 años y continúa reducir la violencia en ciertas zonas de Morelos. Tú sabes que Morelos no fue ayer, no fue hace 2 años, por varios años se fue gestando la violencia que hoy vive Morelos. Y algo interesante que me platicaba esta persona, que es un cura que dejó de ser cura por tener la vocación de seguir social, con este proyecto, ¿no? Una vocación social. Había un pueblo que año con año era un conflicto y era casi una masacre, porque eran 2 grupos, 2 familias, dos polos plenamente identificados, y era 2 cacicazgos, y era un problema año con año. ¿Qué hicieron? Se sentaron y trabajaron, fueron facilitadores para que la propia gente genere sus compromisos. Lo que no puedes hacer es imponer desde otro nivel, hagan un compromiso y háganlo así, porque ahí entonces ya no es libremente tu voluntad la que está dispuesta a ceder. Pero yo estoy segura que los oaxaqueños tienen las ganas de ceder un poquito, que es la idea y la esencia en realidad de lo que es el contrato social, de ceder algo, con tal de ver que mejora su entorno, con tal de ver que cambian su realidad. Y yo creo que aquí lo importante, no estoy hablando de los temas de delincuencia, estoy hablando a otro nivel, es decir, cómo despresurizar, así es, cómo trabajar hacia la acción, pero hacia el bien de los demás, pero donde yo también como persona vea un mejoramiento. Me parece que es importante empezar a trabajar a ese nivel, acordar que mi colonia, la luz,
que esté sentada la autoridad también, pero que entonces todos cuidemos de nuestras casas, respetemos nuestro trabajo, respetemos nuestra parcela, nuestra cosecha. Es decir, hay muchos entornos y muchos ecosistemas en el Estado, y me parece que sí tenemos que empezar a trabajar a ese nivel. No es lo único, es una parte del problema, es una parte de la solución. A ver. Por otro lado, tú has dicho, este Estado nos hemos acostumbrado a ver cómo hay grupos rentistas, que es la palabra que engloba pues la actividad. La corrupción. La corrupción, viven del chantaje, viven de la extorsión política y social. Porque no nada más es a un gobierno, sino es también a grupos de la misma sociedad, gente, a la propia a la gente que gente. vive ahí. Pues me parece que ahí sí tiene que haber una acción muy congruente de un gobierno para aplicar la ley. Es por aquí se tiene que caminar, ¿no? Y en la medida en que vayas haciendo a la gente, al oaxaqueño y a la oaxaqueña, que se involucre en sus problemas, vas a ver que vas a conseguirlos de aliados. Y va a ser mucho más difícil que otros te pongan de cabeza cuando ya tienes todo una sociedad que está cansada precisamente de ese chantaje y de esa extorsión y de esas actividades ilícitas. Y eso es lo que mejor te respalda. Por eso empecé con el tema de la confianza. Porque lo que hace la confianza es fortalecer las instituciones. Lo que hace la desconfianza que hoy tenemos todos es debilitarlas. A ver, Mariana. Porque no hay un respaldo ciudadano. Decía Roosevelt, presidente norteamericano, que mientras los hombres tengan necesidades no pueden ser hombres libres. Y su primera necesidad es el trabajo, la garantía de la educación, la garantía de su casa, etcétera. Cosas que no tenemos en la inmensa mayoría de las familias oaxaqueñas. Es decir, somos un pequeño grupo privilegiado que podemos gozar de eso. Totalmente Las de demás acuerdo. gentes no. Y tenemos dos problemas. Por un lado, esa marginación, esa pobreza, y por el otro, para hacer el cambio de conceptos en ese sentido, necesita la educación. Y la educación la hemos destrozado durante años en este estado por ese grupismo de chantaje, de manipulación. Es que si te das cuenta, todo está interrelacionado. Entonces, ¿qué vas a hacer? No hay educación, entonces, y no hay desarrollo, no hay empleos. La gente entonces, por necesidad, por falta de educación, por falta de oportunidades, entonces empieza a buscar las formas, aunque no sean correctas, buscar las formas de hacerse de algo. Eso es lo que tenemos que romper. Yo no descansaría ningún día, hasta no ver que el Estado de Oaxaca está caminando, está produciendo, está trayendo empresas. Eso sí se me hace imperdonable. Es decir, hay problemas de muchos años atrás, pero teniendo las capacidades, la vocación productiva de Oaxaca, la ubicación estratégica de Oaxaca, no es posible que Oaxaca no haya aprovechado esas ventajas al día de hoy para detonar el desarrollo en la sociedad. Yo tengo una opinión sobre la mujer en general, un respeto absoluto, pero aparte tengo una convicción. La mujer es más valiente para hacer las denuncias y para aplicar lo que ella piensa que van a ser las soluciones a los problemas. Lo hemos visto en nuestra casa. El que nos metía la chancla era la mamá, el papá más o menos nos cuidaba, ¿no? Pero esa es la realidad. Hay una extraordinaria relación. Quien en casa refuerza los valores compartidos por el padre, ¿no? Y el valor dicho por un padre, pero quien se encarga todos los días de reforzar esos valores son las mamás. Vamos a regresar con estos temas. Con mucho gusto. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Sí, porque aparte yo creo que ustedes que nos están viendo podrán decirle a Mariana Benítez lo que piensan. Por favor, háganlo.
declaración de fin de año y publicación para la visión del 1 de año. Y con Mariana Benítez. Hacerlo con una mujer talentosa ya es una gran alegría, Mariana, la verdad. A veces nos dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando entrevistas? Hay veces que tenemos unas entrevistas dificilísimas. Me imagino. Tenemos que estarle sacando... A tirabuzones. No, hombre, ya me dan ganas de pegarles. Y allá aquellos que están ahí en las cámaras, ya te puedes imaginar cómo se ponen, ¿no? Pero la verdad estábamos hablando de cosas muy interesantes. Una, los valores fomentados desde la familia con una estructura familiar adecuada. Tenemos un problema en Oaxaca. Sí, gran parte de las familias oaxaqueñas, con el problema de la miseria y el problema de falta de trabajo en ese círculo vicioso del cual estás hablando, han dejado abandonados a sus hijos para buscar la papa de todos los días. Y esto ha generado serios problemas dentro de la estructura familiar tradicional oaxaqueña. Ahora son los abuelos o son los familiares, y a veces cuando mandan los recursos no se los aplican a los chamacos, se los gastan, en fin, tenemos un problema muy serio en ese sentido. Y el problema de la educación. Sí. Y el problema del respeto a las mujeres. Porque en Oaxaca se habla mucho de las mujeres, no puedes meterle la mamá a alguien porque se te está viniendo para matarte a trancazos. Más en algunas zonas, ¿verdad? Pero en la realidad no existe. Las dejan fuera inclusive hasta de la posibilidad de manifestar lo que piensan ellas en muchos de los sitios en Oaxaca. Eso es lo imperdonable y lo incomprensible. Mira, primero, tocaste un tema fundamental. Hace poco tenía yo una conversación con algunas personas y decíamos, ¿qué cambió? ¿Por qué antes decíamos estaban mejor educados los niños o tenían otros valores, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que son dos cosas. El propio modelo económico y desde luego, aunque siempre ha existido pobreza en este país, pero el que inexorablemente la mujer se fue incorporando al trabajo. Primero, modelo económico porque desde luego que es un modelo mucho más abierto, donde además requieres incorporar a la fuerza laboral a la mitad de la población. Claro. Hasta diría yo, hasta el modelo poblacional también tiene que ver. Es decir, el 52% en Oaxaca, y más o menos es la misma tendencia en el país, tiene que salir. Y tiene que salir porque además no alcanza con el sueldo de uno. Y porque además nos hemos hecho cada vez año tras año, década tras década, de más necesidades. Pues por el propio desarrollo tecnológico. Es decir, la tecnología nos ha ido llevando a crearnos más necesidades. A gastar más. Y a gastar más. Y entonces requieres más ingresos. ¿Sí? Entonces, eso ha obligado a que las madres se involucren. Pero no solo eso. Desde luego, el propio desarrollo de la mujer a lo largo de los años, donde cada vez más, y eso es una gran noticia, las mujeres tienen educación. Antes el porcentaje de niñas en escuelas era mucho menor al que hoy ya tenemos. Hoy casi podría decir que la media nacional, el promedio en el país, es que ya haya la misma cantidad de niñas que de niños, más o menos. Oaxaca yo creo que todavía está relegado en ese tema. Pero entonces, el hecho de que más mujeres van y se preparan y estudian, eso necesariamente te lleva a que también más mujeres tengan una profesión, más mujeres tengan por lo menos una carrera técnica y entonces sean mujeres productivas en el mercado laboral. Eso ha traído un problema. ¿Quién cuida a los niños? Yo soy una mamá también que trabaja. Y también sufro lo que sufren muchas mamás que seguramente nos están viendo. Se nos enferma y ¿qué hacemos? Se nos distorsiona porque a final de cuentas te voy a decir una cosa. Termina todavía siendo una responsabilidad de la mamá
ver qué va a hacer con los niños. Aun cuando aportemos el 50% a la casa, sigue siendo. Eso es un reto cultural que tenemos que ir abatiendo. Que no es que nuestros esposos nos ayuden con los niños. Si estamos aportando igualmente en casa, porque es que nos tienen que ayudar, no. Entran también al quite. O sea, es también de educación y su cuidado, responsabilidad, no es ayuda, porque la ayuda suena a concesión, la verdad. Suena como que, bueno, te voy a echar la mano tantito, sí. pero es tu problema. No, eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque sí necesitamos padres mucho más involucrados en la educación de los hijos, porque ahorita la mujer sale a trabajar y llega a las 6, 7 de la noche y no saben todo el día qué hicieron sus hijos, o a lo mejor más o menos tiene una idea, pero ya no hizo tareas probablemente, ya no estuvo, como decía yo, reforzando, siéntate bien, come esto, no veas tele, ¿no? Entonces los niños se empiezan a educar con la tele, con los abuelitos, salen a la calle, y es ahí donde empieza un poco a romperse el tejido de una casa y no se diga el tejido de una comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar el modelo económico? Pues no. Hoy por hoy ya no podemos regresar a las mujeres, no nos pueden regresar a nuestras casas. Hoy tenemos que asumir que hay que vivir y hay que pensar en cómo vamos a educar a nuestros hijos bajo estas nuevas condiciones, donde la mujer tiene que salir a trabajar. Y ahí la educación y el modelo educativo es un gran reforzador de lo que pueden ser los principios que nos lleven a una sociedad más igualitaria. Porque si desde la escuela enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas que las labores en casa tienen que ser igual, que tenemos los mismos derechos las niñas que los niños, que tenemos las mismas oportunidades las niñas que los niños ya no van a crecer con esa diferencia entre rosa y azul, entre la Barbie y el carrito. ¿Sí? Van a crecer niños mucho más igualitarios. Por eso en los países nórdicos, han llegado a un extremo, para mí, eso sí es un poco un extremo, de desaparecer los artículos... Los roles. Los roles por supuesto, pero me refiero a desaparecer hasta ciertas palabras del vocabulario que marquen una diferencia entre niña y niño, ¿no? Entonces... es una sociedad muy avanzada en esos roles, ¿no? Pero ya no marcan las diferencias entre lo rosa y el azul, ¿no? Entonces, tenemos retos todavía muchos por seguir, pero creo que tocaste el tema, la educación. Nuevamente, cualquier idea de progreso de cualquier país atraviesa por la educación, porque ahí enseñamos lo que es la ley, enseñamos lo que son los límites, enseñamos lo que es el respeto y enseñamos lo que son las diferencias, pero también la igualdad. ¿Y la historia? Y la historia, desde luego, ¿no? Pero en términos formativos de educación humana, la escuela y la educación en general tiene que ser, no digo que es, porque todavía no estamos en ese punto. Desafortunadamente todavía falta un reto un largo camino por perfeccionar nuestro modelo educativo. Pero yo sí creo y soy optimista que estamos en esa ruta correcta. Y lo que hizo este gobierno de la República fue ir con todo. Y yo sé que la evaluación no es toda todo lo que implica una reforma educativa, pero es una parte, y siempre lo ha dicho, y lo ha dicho este gobierno. Es una parte de lo que tenemos que hacer. Otra parte es mejorar la calidad, la infraestructura educativa. Y otra parte son los programas. Pero también los programas de estudio. Pero también quién va a aplicar y quién va a revisar esos programas de estudio. Pues los profesores. O sea, no podemos también soslayar que es importante tener bien evaluados. Pero además de bien evaluados, bien motivados e incentivados a los buenos maestros. A ver, Mariana, acabas de tocar un tema muy importante. Los maestros son un motor de cambio. Lo han demostrado en muchos históricamente lo han sido. Pero, por ejemplo, ponerte un ejemplo muy claro, las reformas del cardenismo se hicieron a través de los maestros. Mi padre salieron en esa época
Sí, y mi padre pues era no solamente maestro, también tenía que ser formador en la casa del maestro y tenía que ir a apoyar la reforma agraria, es decir, una serie de cambios importantísimos que se dieron en esa época, pero fueron a través de los maestros. Sí. ¿Sí? Y los maestros tuvieron siempre un lugar en una sociedad. Aquí se ha lastimado al maestro. Completamente de acuerdo. Porque aquí a los maestros, en la información general del mismo gobierno, es de los maestros son unos hijos de tales por cuales, porque nos lastiman a todos. Pero no dicen cómo comenzó ese lastimar, porque fueron ellos los mismos que alentaron y usaron a los grupos magisteriales como una fuerza de carácter política y no lo han querido reconocer. Pero nos olvidamos además, décadas atrás, del valor y del papel que tiene un maestro o una maestra en el desarrollo personal de una persona, pero en el progreso de un país. Te voy a decir algo. Ahora ya les da miedo y les da pena decir que son maestros. Yo recuerdo desde niña, yo tengo 2 tíos maestros, que fueron maestros de primaria, en primarias públicas. Y yo como me acuerdo que de niña, me acuerdo de una marcha que se fueron a México, caminando. Mi tío Héctor, a quien además quiero muchísimo, llegó ampollado, etcétera, y desde ahí me quedó esa solidaridad, porque eran gente de bien, eran gente que les había costado y que tenían la vocación de ser maestros, pero que los sueldos eran raquíticos. Sí, No había, por eso, ese es su primer problema, los sueldos raquíticos. No había apoyos para una educación continua para nuestros maestros también. claro. Mi tío terminó diciendo en algún momento, me voy a poner a estudiar otra carrera. Estudió otra carrera y se dedicó a una cosa distinta y dejó la educación, cuando que era una persona con toda la vocación por ser maestro. Entonces, esa es una de nuestras tragedias, porque muchos nos quejamos de, es que mientras la educación, y sí, siempre pongo yo también el ejemplo de los países nórdicos, sí, pero es que ahí se pone la prioridad en la educación. Y cuando digo se pone la prioridad, implica además que sus maestros tienen que ser los mejores seres humanos de la comunidad, los más preparados. Todos los maestros de primaria en países como Finlandia tienen maestría. Ese es el requisito básico, tener una maestría. Aquí muchos lo tienen y los tienen parados y lastimando por un grupo de burócratas que ahora está apoderado del IEPO, que más que ser maestros son policías. Pero vamos a regresar a esa parte y vamos a un corte comercial y regresamos. Claro que sí. Mariana, hablábamos de educación y yo estoy de acuerdo, tienes una visión más clara de lo que debe ser la educación. Ahora, vamos a cambiarle tantito porque se nos va el tiempo, sí, claro. Desgraciadamente. Ojalá este programa durara 3 horas. 3 horas, pero no, nos dura 1 hora. Bueno, quién sabe, para los que nos están viendo han de decir no más 3 horas. No te creas, hay a veces para programas especiales, la gente llama y se queja. ¿Por qué? ¿Por qué lo cortaron? No es que lo que hayamos querido cortar o hayamos querido ponerle un límite a sus puntos de vista, ¿no? Pero a ver, háblanos, como gobernadora, ¿qué harías? ¿Aplicarías, por supuesto, la ley? Esto implicaría hacer investigaciones de los atracos, robos, corruptelas y todo lo demás. Y a lo mejor te quedas con muy poquita gente. Mira, ¿sí? ¿O qué vamos a hacer? A ver, 3 grandes ideas que tengo. A ver. Primero,
haría un gran llamado, porque a mí me gusta sumar. Yo soy negociadora por naturaleza. De acuerdo. Haría un gran llamado a las distintas fuerzas sociales y políticas a que construyamos verdaderamente un proyecto para Oaxaca. De acuerdo. Segundo, para ese llamado necesitas confianza. Para tener confianza necesitas sí, lo que pasa que es realmente se lleve. No me puedo tomar un año haciendo este llamado Ajá. sin empezar a introducir otros elementos y otras políticas. A ver. Paralelamente, sí mandaré un mensaje que estoy segura que la gran mayoría de los oaxaqueños, que son gente de bien, que son gente honesta, que se levanta todos los días y que quiere una oportunidad en la vida para salir adelante, estoy segura que tendrá el respaldo de esa ciudadanía de cero tolerancia a la corrupción, acompañado de medidas de transparencia absoluta en el manejo de los recursos. Y para empezar a trabajar en los temas, en los grandes problemas de Oaxaca, como son la pobreza y la desigualdad, me abocaría en una política de desarrollo económico absoluta para Oaxaca. Hay condiciones para poder detonarlo. Pequeña y mediana industria casera, hasta trabajar desde el nivel de emprendimiento, de los emprendedores. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen el talento, tienen la creatividad, lo hacen, pero no saben cómo hacer un negocio, cómo sacarle beneficio? ¿Por qué, insisto, por qué el beneficio y el valor agregado se lo tienen que poner hasta en estados vecinos? Ya no se diga en el país extranjero, en estados vecinos, porque aquí no somos capaces de hacerlo. No sabemos cómo, no tenemos las herramientas, a veces no tenemos la maquinaria. Te pongo el ejemplo, el maíz. Me he sentado con los productores de maíz y es una tristeza que por no tener la maquinaria adecuada para lograr secar el maíz y desgranarlo y empaquetarlo o encostalarlo, se tiene que ir a estados como Veracruz a que le hagan eso y ahí le ponen el valor. No podemos. Entonces, un eje fundamental, una política intensiva de desarrollo económico. Y para eso la interlocución con el gobierno federal es importantísima. El apoyo de todas las dependencias federales para detonar crecimiento en Oaxaca. No puede Oaxaca permitirse hoy, 2015, estar creciendo a un 0.8%. Igualito que en Botswana. O sea, no podemos permitirnos, es decir, los oaxaqueños tenemos que tenerlo bien claro, no podemos permitirnos estar tan pobres cuando que podríamos estar en otro nivel de vida. Y bueno, y es un dato además falseado, porque realmente lo que cubre una estabilidad son los ingresos que mandan las con gentes. la frialdad que significa una cifra como esa. Claro. ¿No? Que no te está hablando de la realidad de Santo Domingo Yosoñama, donde no hay nada en que se pueda trabajar. O sea, no habla de la realidad de pueblos muy pobres, que además, que por la propia falta de oportunidades, ya son pueblos fantasmas. Hay muchos pueblos fantasmas ya en Oaxaca, habitados por abuelos, porque ya la generación anterior ya hizo su vida en otro lugar, en México o en el extranjero. No, esa tragedia tenemos que convertirla en una realidad distinta para nuestros paisanos. ¿Qué más harías? Seguridad. Ya tenemos problemas de seguridad serios en Oaxaca. Los tenemos. Fíjate que me preocupa mucho la costa, me preocupa mucho el istmo, me preocupa mucho pues la región del Papaloapan por la cercanía con Veracruz. Cerquita, Y bueno, todo tiene, es decir, los ejes básicos del gran acuerdo de llamar a las fuerzas políticas implican que se va a cumplir la ley. Implica, cuando digo cero tolerancia a la corrupción, es la corrupción y a la ilegalidad en general. Porque los niveles de violencia y de inseguridad pues son precisamente ligados a que no se ha sabido aplicar la ley y no se ha garantizado a la ciudadanía que se aplica la ley. En el Istmo es una situación también alarmante. Tuve una reunión, propuse y generé una reunión con el Comisionado Nacional de Seguridad, las autoridades del Estado, los presidentes municipales de los más importantes municipios del Istmo,
pues para ver dónde está el tema. Y ya están trabajando. En unos días más anunciaremos ahí lo que se va a hacer. Yo como legisladora, bueno, la intervención que tuve de ser una gestora y un puente de comunicación, pero me parece que cada región tiene su propia lógica y un tipo de delincuencia distinto. Entonces, al Istmo tendrá que ser muy focalizado porque además está identificado dónde está el problema. No abundo más, pero está identificado cuáles son los focos rojos y en dónde y por qué motivo. Y lo mismo en la costa y lo mismo en Papaloapa y aquí también, ¿no? Entonces, me parece que es una estrategia regionalizada y focalizada para todo el estado. Muy bien. Y fortaleciendo además, la Fiscalía estatal. Porque yo que estuve en la Procuración de Justicia y cuando recién llegué a la PGR, nos dimos cuenta de la tristeza que es que no se, así como no se valora la educación y no se había valorado en el pasado, ahora ya se está trabajando, pero es decir, no se puso como prioridad en la mesa la educación. Lo mismo diría para tener un Estado de Derecho. No se puso como prioridad la institución más importante, la única que realmente te puede garantizar que disminuya los niveles de impunidad. Las procuradurías, las fiscalías hoy. Y esta fiscalía necesita mucho, recursos, personal. Si queremos ser eficientes en la aplicación de la ley, yo empezaría fortaleciendo y reconstruyendo lo que es una verdadera fiscalía autónoma. Totalmente. ¿Se va a garantizar el cambio? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque yo no nada más estoy hablando de que vamos a trabajar decir, vamos a perseguir a todo mundo, no. El que no cumpla se va. No, porque estamos diciendo una de las grandes razones y raíces de que haya delincuencia, de que haya ilegalidad, es que la gente no tiene dinero para comer y necesita a veces delinquir o necesita empezar a moverse en la ilegalidad. Fíjate. Entonces generemos esos empleos, entonces abramos oportunidades y ventanas para que la gente pueda desarrollarse de manera honesta. Y por eso dije que ese es otro de mis ejes, el eje económico. El 38% de los detenidos en la Ciudad de México están porque se robaron un pan. Sí, eso es una injusticia brutal y llevan 2 años o más. Bueno, aquí tuve detenidos. un caso que tuve que intervenir y apoyé una mujer que la metieron a la cárcel porque traía dentro de su venta huevos de tortuga. Son esas y tenía ya meses en la cárcel. Desde luego que ahí tenemos como Estado que valorar cuáles son los bienes, así decimos los abogados, los bienes a tutelar, ¿no? Claro. Pero cómo aplicar a rajatabla la ley, ¿sí? Que ya además no hicimos ninguna cosa ilegal. Hay criterios de la Corte donde ya te permiten hacer un cambio y aplicar la ley caso por caso, en esos supuestos. O al que detuvieron porque cazó una iguana. Por eso, o sea, de esos me han llegado sí, claro. muchos. Y la Corte ha determinado mayor flexibilidad en estos casos, porque además muchas veces es culturalmente, por ejemplo en la región del Istmo, ¿no? Pues culturalmente, pues la gente ha comido huevo de tortuga, ¿no? A ver, Mariana, se nos fue el tiempo, ya quedarán otros temas para seguir platicando, pero dinos, ¿cómo te pueden ubicar pues tus bueno, simpatizantes? Y me ubican, y se ponen en contacto conmigo. Me he encontrado en estos últimos días a mucha gente y me dicen, yo la sigo en Facebook, se acuerda de mí, soy fulanita de tal, y eso me da tanto gusto porque además, saben, tienen la certeza que yo soy la que contesto y la que está revisando mis cuentas y toma en cuenta sus comentarios, ¿no? Claro. Buenos y malos, ¿no? Hay unos más de mala leche, ¿no? Pero en general la gente sí se comunica conmigo, me avisa de cosas que están pasando en el estado, en fin. Mi Facebook es Mariana Benítez Tiburcio, así como suena, Mariana Benítez Tiburcio, y mi cuenta de Twitter es Mariana Benítez T, @Mariana Benítez T.
Y bueno, aprovecho, Sócrates, hoy que estamos pues al fin de año. Al fin de año, de verdad, de todo corazón, deseo que tú, empezando por ti, y todas las familias oaxaqueñas tengan un año, todos tengamos un año mejor. Lo que necesitamos en este estado es recuperar la esperanza, pero también la fuerza para seguir luchando y labrando nuestro futuro. Deseo que este 2016 sea un año de paz y de tranquilidad, pero también de desarrollo para Oaxaca. Eso lo deseo genuinamente para ustedes, para mí, para mi familia, para mi hijo, para todos. Así que disfruten hoy 1 de enero en sus hogares y que ya el lunes 4 regresaremos a Tambor Batiente. A Tambor Batiente. Pues amigos, Mariana Tiburcio Benítez. Mariana Benítez Tiburcio, ya ando cambiando hasta el nombre, mira nada más, ando mal. Mariana Benítez Tiburcio. Mariana Benítez Tiburcio. Ella es una mujer que escucha, ahí está su Twitter, ahí está su Facebook, y sobre todo también tiene sus oficinas. Mis oficinas de gestión, que además reciben todos los días a oaxaqueños que vienen de todo el estado, están en Manzanos 409, casi esquina con Manuel Ruiz, aquí en la Colonia Reforma. Es una casa para todos ustedes. Hay además los fines de semana atención médica, además de que recorro las regiones con mis brigadas de atención médica, también los fines de semana hay un médico que atiende gratuitamente a los paisanos que se acerquen. Qué bueno. Bien, amigos, Mariana Benítez Tiburcio, ha sido un placer. Un placer. Realmente. Muchas para gracias, punto Sócrates. final. Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios.